Hoy vamos a empezar con esta cita, vamos a empezar un nuevo tema y tiene que ver con la parte de cómo nos mostramos ante los demás, ¿sí? Cómo es que nosotros nos damos a conocer a otros. Muchas veces, ¿verdad? Una persona puede tener diferentes maneras de presentarse ante diferentes personas. Pero más allá de las normas de educación, tenemos que ver que la forma en la cual nos comportamos ante todos demuestre realmente nuestro carácter, demuestre realmente quién realmente somos. Cuando nosotros, más allá de ser cordiales en diferentes espacios, mostramos una esencia nuestra totalmente diferente, es ahí donde tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y justamente el día de hoy, a través de estas dos citas, estamos en 2 de Corintios 1, del 3 al 4. Vamos a empezar con esta cita. Vamos a ver qué es lo que nos dice pues la palabra en esta mañana. Dice 2 de Corintios 1, 3, 4. ¿Ya? Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Algo importante en esta cita, ¿verdad? Nos está hablando de cómo nosotros podemos responder, ¿verdad?, ante las necesidades de los demás. Cuando nosotros somos transparentes en quiénes somos, ¿sí? Cuando somos transparentes en quiénes somos, nosotros podemos ayudar de cierta manera de una mejor forma. Mira, vamos a empezar a analizar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos da algo importante. La primera palabra que nos dice que Dios es Padre de misericordias. Lo voy a poner aquí: Padre de misericordias. Misericordias. Cuando dice Padre de misericordias, cuando escuchamos, por ejemplo, en nuestro contexto, el Padre de la biología, el Padre de la patria, ¿sí? ¿A qué se refiere una frase de ese tipo? Cuando se le adjudica a una persona como padre de algo, ¿qué significa o qué simboliza? Su creador, ¿qué más? El iniciador, el precursor, el que origina esas cosas. Cuando leemos en esta cita que dice: Dios es Padre de misericordias, ¿qué significa? Que la misericordia proviene ¿de quién? Es decir, nadie tiene más misericordia que Dios mismo, ¿sí? Nadie tiene más misericordia que Dios mismo, ¿sí? ¿Y qué es misericordia, hermanos? ¿Cómo entendemos la palabra misericordia? No dar algo que tú mereces. ¿Ok? Retener, ¿verdad?, aquello que realmente mereces, si lo vemos en otro contexto, ¿sí? Retener aquello que realmente merecemos, ¿sí? Retener aquellas cosas que realmente merecemos. Y algo importante de esto, ¿verdad? ¿Cuál es la principal retención, verdad? Es el castigo por el pecado, ¿sí? Dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y hoy en día, pues, estamos vivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo es que hoy tenemos vida. Es que hoy podemos estar, pues, pensando y entendiendo cómo es que Dios aún nos sostiene. Ahora, en este orden, dice que Dios es Padre de misericordias y luego nos dice algo importante: Dios de toda ¿qué? Consolación. Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Entonces, fíjate algo importante. Vemos aquí consolación.
Cuando una persona, por ejemplo, le preguntas, ¿y cómo estás? Esa es una frase muy común. Cuando preguntas o escribes, ¿verdad?, de mensajes, hola, ¿cómo estás? El cómo estás ya lo usamos como decir hola, ¿cierto? Porque ni te interesa cómo está, ni te interesa responder cómo realmente estás. Simplemente es una palabra que se usa ya parte de la palabra hola, ¿sí? Porque cuando te empieza a decir, ay, fíjate, es que estoy triste, ¿qué pasó? Y dijo, oye, nomás quería pedirle a que hoy le entramos mañana, ¿no? Ya se está desahogando, y a mí no me interesa, yo tengo otras cosas que hacer, ahora me tengo que esperar a ver qué dice, ¿no? Entonces, realmente el cómo estás, de pronto podría no interesarle a la persona, pero también podemos verlo en el otro lado, ¿verdad? Dentro de nosotros, ¿cómo estás? ¿Bien? Si supieras, ¿no? Si te tuviera la confianza te lo diría, pero eres bien meche, ¿no? ¿O qué me vas a ayudar tú si...? Me explico, uno empieza a imaginarse cosas, ¿no? ¿Cómo estás? Y entonces nosotros aparentamos y usamos una máscara, lo que les decía al principio, ¿sí? Uso una máscara para decir, bien, gracias a Dios, bendecido, ¿sí? Bendecido. Pues tal vez sí, pero realmente no es lo que siente tu corazón. Realmente tu corazón en ese instante tiene otras cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces llega Esther del trabajo toda la semana, bien agobiada, un montón de regaños, de quejas y todo. Y Cuquita, hija, ¿cómo estás? Y Esther, bien. Y Cuquita bien atareada acá con su esposo, los huilos escaparon, los borregos no entraron al corral, ¿verdad? Y Esther le dices, ¿y tú, mami, cómo has estado? Y Cuquita, bien. ¿Sí? Para no entrar en detalles, para no mortificarte, y Esther, para no mortificarte, ¿no? Y entonces nos guardamos muchas cosas, ¿sí? Entre todos nos guardamos cosas, ¿sí? Porque a veces no queremos compartir, nos ponemos una máscara para decir, estoy bien. Pero mira, aquí algo importante. Dice, nuestro Padre Celestial es un Padre de misericordias y es un Padre de consolación. Para que podamos ser consolados, necesitamos quitarnos, ¿qué? Esa máscara y decirle, Dios Padre, tengo esta necesidad. Dios Padre, tengo esta aflicción. Dios Padre, consuélame en esto, en donde estoy, ¿qué? Falto. ¿Te das cuenta? Cuando uno aprende en este orden, mira, Dios nos dice, muéstrate cómo eres, muéstrate realmente cómo estás. Las cosas pudiesen cambiar. Y si nosotros aprendiésemos, hermanos, como hijos de Dios, como un cuerpo en Cristo, si aprendiésemos en verdad a tener esa empatía, a tener esa madurez ante las cosas que son compartidas, a tener ese compromiso, hermanos, entre todos, seríamos otros. Pudiésemos realmente ser transparentes para decir, eres mi hermano en Cristo, tengo la confianza de poder decírtelo. Pero a veces nos gana me contaron, me dijeron, fíjate que el hermanito hay que orar por él. ¿Por qué? Mira, es que pasa esta circunstancia, pasa esta situación, hay que orar por él. Y entonces se disfraza el ser espiritual con el chisme. ¿Sí? Oye, ¿qué le dijiste? ¿Por qué le dijiste aquello? Hermanita, no te molestes, es que íbamos a orar por ti. Pero es que era algo personal, era algo que te confié, era algo que no tenías que haber dicho, ¿no? Y aunque tú tengas la mejor de las intenciones en haber orado, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Entonces nosotros empezamos a cerrarnos, empezamos a usar máscaras y de ahí en adelante decimos, estoy bien, no te interesa lo que esté pasando, ¿no? ¿Sí? Entonces dices ahí, estoy bien, pero entre dientes, ¿qué te importa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no somos capaces de tener esa confianza para poder decirlo, ¿sí? Para poder realmente expresarlo, o para realmente decir, ¿puedo encontrar en ti el apoyo que necesito? El pastor ayer compartía en la predicación eso, ¿no? ¿Con quién acude el hijo? Con el padre, porque tiene la confianza de decir, Padre, socórreme con esto, socórreme en aquella circunstancia, porque hay la confianza, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con esta parte? ¿Por qué usamos máscaras?
¿Por qué solemos usar máscaras? ¿Sí? Y mira lo que dice en el versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mira, dice el Padre, que sin importar la circunstancia por la cual atravesemos, dice, ninguna de ellas se le escapa. Ninguna circunstancia está lejos del poder de Dios para que pueda ser ¿qué? Sanada, restaurada, consolada. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Y aquí nos da este ejemplo, mira hermanos. Uno tiene que entender de lo que recibo de parte de Dios, es lo que debo de estar dispuesto a hacer para con otros. Si yo entiendo que es el mandato de Dios, aquí está dando una instrucción, de que si yo soy consolado por el Señor, yo entonces debo de aprender a consolar también ¿a quién? A otros, de tal manera que cuando pregunte ¿cómo estás?, yo realmente esté listo para poder auxiliar lo que venga que le vaya a decir. ¿Sí? Entonces, es cuando tú dices, oye, ¿cómo estás? Pero tú ya planeaste algo, ¿no? Es como el tutor. Sabe que hoy viene a dar clases, pero el abrir la puerta para poder recibir a esos niños es porque ya está listo. Ya planeó, tiene sus copias, tiene sus materiales, tiene todo lo que necesita para atender a quienes, a esos pequeños. Entonces, no vayas a abrir la puerta hasta que tú antes no estés ¿qué? Preparado. Porque cuando abres la puerta y espérenme, dejen terminar de barrer, déjenme sacar las copias, déjenme ir a hacer todo lo que necesito, ¿qué atención le vas a dar? En la consolación pasa algo similar, ¿sí? Ya soltaste el cómo estás y empieza a decirte y dice, ni siquiera he orado, ni siquiera sé qué cita darte, no sé qué decirte, ¿no? ¿Cuántas veces te has encontrado a personas que empiezan ahí con su mar de lágrimas a contarte su tribulación y tú te quedas? ¿Y qué le digo si no he leído? ¿Qué le digo si no he ayunado? ¿Qué le digo si no he orado? ¿Qué le digo si no he recibido ni siquiera yo consolación porque yo no he ido al Padre? Pero aquí viene algo importante. Cuando yo soy consolado, aquí lo dice la cadenita, si yo soy consolado porque me derramo en el Señor me mueve para poder dar la consolación a aquel que lo necesita, ¿sí? Pero cuando no, hermanos, ¿sí? No sé si alguna vez te ha pasado que alguien tiene una necesidad y te quedas, ¿qué le digo? No sé qué decirle, no sé. Ni un versículo de los miles que hay, no se me ocurre ninguno. ¿No? Y no se trata de decirle sé por lo que estás pasando, porque tal vez ni sepas. Pero, ¿quién sí sabe? Dios a través de su palabra. Tenemos que aprender a ser un instrumento para canalizar lo que Dios está a punto de decirle a quién, a esa persona. ¿Sí lo vemos? Ahora, mira lo que sigue diciendo ahí. Para que podamos también nosotros consolar. Entonces, el requisito, si yo no voy al Padre a recibir consolación, dice que no soy apto para poder consolar. Es un principio. Si yo no me lleno de Dios primero, ¿cómo puedo llenar a otros de la palabra? Es un todo, ¿no? Si yo no me congrego, si yo no oro, si yo no ayuno, si yo no busco a Dios en la forma en la que Dios establece, ¿cómo quiero venir a decirle a los demás que busquen a Dios? ¿Sí? Es un principio. Y dice, con que nosotros somos consolados por Dios. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, es eso. La consolación de Dios que ya me está cubriendo, esa misma consolación no es la mía, sino es la de ¿quién? La de Dios. Aquí viene esa parte importante. Cuando nosotros consolamos a otros, no somos nosotros. Es Dios en nosotros haciendo su obra en Él. ¿Sí? Porque las palabras humanas, ¿qué pueden hacer, hermanos? No tienen ningún efecto. Pero cuando usamos la palabra misma de Dios para atender las necesidades de otros, ¿qué va a pasar? Y hermanos, a medida que esto lo vamos haciendo, lo vamos generando entre todos nosotros, ya no va a haber necesidad de una máscara. ¿Sí?
Tal vez si no hay tiempo porque hay que ser responsables con las cosas que tenemos que cumplir, ¿verdad? Decimos, híjole hermanito, si me das media hora al ratito yo te platico cómo estoy, ¿no? Entonces, porque dices, es que, oiga, ¿por qué no está el desayuno? Es que estamos consolando, hermano, espérese, ¿no? Usted nos dijo que consoláramos, ¿no? No, hay que ser responsables con lo que nos toca, pero también darnos ese espacio, ¿sí? Todo tiene un tiempo para esas cosas. Y mira, Mateo capítulo 5, versículo 4. Mateo 5. Cinco, 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa dice ahí? Consolación. Bienaventurado el que llora, porque ellos recibirán. Y aquí nos da otra vez el requisito, ¿sí? Si yo me pongo la máscara de que estoy bien, ¿en dónde está tu llanto? Y entonces, ¿en dónde habrá tu consolación? ¿Sí? Aún con Dios en nuestra oración, de pronto podemos ya ser tan mecánicos o podemos correr ese peligro, ¿verdad? No, es que está mal que pida por mí, primero por los demás, ¿no? Está bien, pero ¿en qué momento de tu día vas a pedir por ti, por tus necesidades, por lo que estás padeciendo? ¿Sí? Si entras en un acto religioso de decir, es que las hermanos van a ver mal, que pidas solo por mí. Tal vez porque siempre pides, pero a veces pides de la forma que no conviene. Por eso dice que el Espíritu intercede por nosotros para saber qué es lo que realmente debemos pedir. ¿Me explico? O sea, a veces pides por ti, por cosas materiales, pero la verdadera petición por ti no es por lo material, sino por lo espiritual. Señor, lléname de ti. Señor, ayúdame a vencer esto. Señor, fortaléceme en esto. Es lo que tendrías que orar por ti. Más allá de bendíceme mis negocios, más allá de prospérame mi camino, sáname quizás. Dice, ¿qué va? Lo primero que tendrás que buscar, tu parte, ¿qué? Espiritual. ¿Sí? Entonces, cuando tú pides por ti, pero en la parte espiritual, ya diste un salto, me explico. Ya no estás buscando cosas, ¿sí? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, ¿sí? Entonces, si yo busco esa cercanía con Dios primeramente, lo material, mira, el Señor no falla en sus promesas, va a poder ir supliendo lo que necesitamos, porque Él puede ver nuestro corazón, que lo que más me preocupa es estar bien con ¿quién? Con Dios. Esa debe ser mi primer preocupación. Y entonces Dios, atendiendo esa necesidad, dice, ok, Él está cumpliendo esta parte. Y por estar buscando lo más grande, yo atenderé lo más pequeño. ¿Sí? Es la parte importante, cómo nosotros nos desarrollamos con Dios. Ahora bien, dice, bienaventurado el que llora. Y aquí vemos algo importante. Llorar generalmente lo vemos como algo que malo, ¿sí? Los hombres no lloran, pareces niña, ¿verdad? Podemos decir en nuestro contexto, ¿sí? Pero aquí dice, el llorar es derramarse, el de realmente decir, estoy en tribulación, estoy angustiado y necesito ayuda, ¿sí? Y este derramamiento hacia con el Señor dice, el Padre de consolaciones, ¿qué va a hacer con nosotros? El Padre de misericordias, ¿qué va a hacer con nosotros? ¿Sí? ¿Por qué la misericordia y la consolación van de la mano? Porque tal vez esa tribulación incluso tal vez fue causada por mis malas decisiones. ¿Sí? Y lo que realmente necesitamos en medio de mi llanto, en medio de mi angustia, es unos palazos bien fuertes, porque fue tu culpa. Pero mira, dice, mereces un chanclazo, pero te voy a abrazar, te voy a consolar. ¿Me explico? Esa es la misericordia de Dios. Oye, tú te metiste en esto. Tú tomaste esa decisión. Y lo que estás cosechando son los resultados de tus malas decisiones. Pero dice, Dios, ¿qué hace? Tiene misericordia y aún así nos consuela. Tiene misericordia y nos consuela. ¿Sí? Oye, yo te dije que si estuvieras cercano a mí siempre,
no iba a pasar nada. Pero en algún punto te alejaste de Dios en cualquier aspecto. Tal vez te congregabas diario, pero ya no orabas. Tal vez algo pasó. ¿Sí? Algo pasó. Y entonces la circunstancia en la que hoy en este instante estás fue tu irresponsabilidad. Pero la misericordia de Dios nos dice, ¿merecerías que te diera esto? Porque es lo que necesitas recibir. Pero en mi misericordia lo retiene. ¿Y qué nos dan a cambio? La consolación. Y por eso dice acá, bienaventurado el que llora, porque recibirán consolación. Necesitamos expresar lo que realmente estamos pasando delante de Dios, ¿sí? Derramarnos en el Señor, ¿sí? Es la parte importante. Derramarme ¿en dónde? En el Señor. Poder tener esa confianza de que Él va a atender nuestras necesidades, va a atender lo que realmente estamos pasando. Y mira, hermanos, cuando llevamos este estilo de vida poco a poco, ¿verdad? Y ese es un todo. ¿Por qué el lugar más bueno como nosotros tendría que ser donde el cuerpo de Cristo? ¿Sí? El rey David, como decía, ¿qué prefería? Estar en la presencia de Dios que en cualquier otro lugar. ¿Sí? Y si como cuerpo todos buscamos la presencia de Dios, hermanos, pues estamos en ese lugar ideal, ¿no? Buscando a quién, a Dios, buscando a quién, al Señor. Si yo busco mis propios metas, mis propios objetivos, entonces de pronto la comunión no se logra, ¿sí? Y ese es nuestro desafío para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la razón por la que me acerco al Señor? ¿Cuál es la razón por la que me acerco al Señor? No es para que Él nos resuelva los problemas en ese aspecto. Es porque le amo y tengo necesidad primeramente ¿de quién? De Él. Y si en su voluntad, en su gracia, en su misericordia, tiene a bien ayudarnos en esa otra parte, qué bueno. Pero mi principal meta no es buscarlo para que me solucione, sino ¿cuál? En amor ¿a quién? A Dios, porque lo necesito a Él. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Muchas veces tal vez el mundo se acerca a Dios, resuélveme esto y encuentran algo mejor. ¿Sí? Y tal vez nosotros así nos acercamos en algún punto. Pues a ver, voy a probar qué tanto dice. ¿Sí? Y no te acercas realmente por ese amor, por esa necesidad de parte de Dios. Te acercas por algo externo. Pero cuando encuentras la verdad en Cristo, tenemos que aprender, no me voy a acercar porque estoy enfermo, no me voy a acercar porque tengo necesidad, me voy a acercar porque me hace falta Dios en mi vida. Amén. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos das. Gracias porque tú nos permites recordar, Padre, que en ti podemos encontrar descanso, en ti podemos encontrar consolación, Señor. Ayúdanos a tener esto presente de tal manera que nuestra oración deje de ser algo mecánico, deje de ser algo cotidiano de que tenemos que hacer todos los días, sino que realmente en medio de nuestra oración podamos derramarnos, podamos platicar contigo y decir qué realmente estamos viviendo, qué realmente estamos experimentando, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener confianza en el cuerpo, Señor, de tu iglesia, Señor, para poder tener una vida también sin máscaras, tener una vida, Señor, que realmente nos interese, mi Dios, el bienestar de los demás, pero tú con esa responsabilidad de tener cuidado de sus vidas, Señor. Ayúdanos también a estar preparados y así como recibimos consolación de tu parte, Señor, estar dispuestos a brindarla a aquel quien la necesita, Dios. Te rogamos, Padre Santo, que tú cuides a tus hijos, que tú cuides, Señor, a este remanente, Señor, que el día de hoy viene a servirte, Señor, a través de esta obra, Señor. Yo te ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que están aquí, Señor, dando, Padre, su tiempo, Señor, pero sobre todo lo que tú ya has puesto en sus corazones, para que los niños, para que sus familias puedan ser bendecidas. Damos gracias, Señor, porque tú primeramente nos hablas a nosotros para que nosotros, Señor, podamos transmitir ese mensaje a los demás. Gracias te damos, Señor, y te rogamos, Padre, que tú tengas misericordia, Señor, todos los días con nosotros, Señor. Todos los días, Señor, ante nuestras tribulaciones, ante nuestras necesidades, Señor,
Padre, rogamos que tú siempre nos consueles y damos gracias porque siempre lo haces así para con nosotros, Dios. En tu nombre oramos, Señor, y damos gracias, Señor. Amén.